tema. Y opinábamos, obviamente, sobre la información que generalmente la estadística nos proporciona a través de los datos. Y que nosotros observamos no solo en el mundo de los negocios, la economía, en ciencias empresariales en las cuales estamos inmersos, sino en aspectos de la vida cotidiana, como evidentemente el entretenimiento, los juicios de valor, las opiniones, los deportes, etcétera. Pues esta información se nos presenta como promedios, medias, porcentajes o índices, ¿no? Generalmente es lo que vemos siempre en tablas, cuadros gráficos, que particularmente nos van a ayudar a entender una variedad de situaciones de los negocios y la economía. Decíamos entonces ayer que, por ejemplo, debemos siempre estar atentos al proceso, el cual obviamente la estadística siempre va a hacer alusión, pues, puesto que va a ocuparse desde colectar, analizar, interpretar estos datos. No nos va a presentar de forma resumida, ya sea gráfica, ya sea a través de una tabla, y obviamente nos va a permitir esta información, así presentada, llevar a cabo una adecuada toma de decisiones. Ese es el objetivo de la estadística, luego de recolectar, analizar e interpretar. Servir de base para una adecuada toma de decisiones. Decíamos ayer, en base pues o sea, pues a la preferencia electoral que dicen, ¿no? Las encuestas se tienen en general la población por uno u otro candidato para las elecciones subnacionales, yo podré pues decantar mi opción hasta el 7 de marzo, ¿no? Que son las elecciones subnacionales en nuestro país. Así pues, si yo tengo un resumen, una tabla de las tasas de interés para viviendas sociales que están cobrando las distintas entidades financieras, me acogeré pues, a aquella que ya tenga la menor tasa o las mejores condiciones así resumidas. Lo decíamos, ¿no? Próximos a este 14 de febrero, que decíamos de forma global se ha impuesto ya pues en nuestro territorio como Día de San Valentín, un adicional Día de los Enamorados al 21 de septiembre que teníamos tradicionalmente en nuestro medio. Sí, veremos pues si habrá una necesidad, si estamos en una situación de pareja, el hecho de tener que celebrar o tener pues que comprar algo, pues, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, que en América Latina, sí, el 81% de todos sus habitantes saben, pues, que San Valentín es una fiesta meramente comercial. Y si la van a festejar, evidentemente será, pues, ¿no? Por el influjo comercial, antes que el verdadero significado o simbolismo de la fiesta. Sí, entonces les decía, hay que concentrarnos en que los datos numéricos que nos ayudan a entender la información siempre van a reflejar una situación de promedio, media, porcentaje o índice, ¿no? Entonces estaba abriendo algunos ejemplos, pues, ¿no? Para mostrar. Aquí, por ejemplo, tengo un cuadro, ¿no? Dice de las franquicias de películas más taquilleras de la historia. Resulta, pues, que evidentemente en la historia del cine se han presentado muchas sagas, vamos a decir, o franquicias, que han ido, pues, acumulando unas ganancias, en este caso ya multimillonarias, pues a lo largo de los años en los que han estado vigentes, pues, ¿no? Resulta entonces, y obviamente para nadie es una sorpresa, que la franquicia más taquillera de la historia hasta el momento y en un tiempo récord, podríamos decirlo, desde el año 2008 en que salió la primera película de Marvel Studios, que era Iron Man, ¿sí? Esta franquicia llamada el Universo Cinemático de Marvel, o el famoso UCM, acumulado 23.548 millones de dólares, con una vida, ¿no? Algo más longeva, ¿sí? La saga o la franquicia del 007, ¿sí? James Bond, como ven ustedes en pantalla. Estamos hablando desde una franquicia que en el cine, pues, está presente desde los años 70, pues, ¿no? Acumulado 18.333 millones de dólares. Y ahí tenemos otras más históricas, pues, ¿no? Igual, más o menos desde los años 70, Star Wars, ¿sí? Con 15.090 millones, se ha vuelto algo más actual, ¿no? Dado vamos a decir, pues, ¿no? El renacimiento que ha tenido, ¿sí? Esta saga desde su adquisición por Disney, ¿no? Nos han ofrecido 3 episodios más. Y evidentemente, pues, ¿no? Sus series y otros spin-offs derivados de la misma están recaudando más dinero, pues, ¿no? Seguramente algunos de ustedes por ahí están pues siguiendo esta serie de Mandalorian, etcétera, ¿no? Y ahí tienes otras, pues, ¿no? Ahora, la pregunta para algunos de ustedes, por 20 puntitos, es,
¿Qué crees que estás viendo aquí, no? De acuerdo a lo que nos está mostrando o nos dice la estadística que nos presenta la información. Tenemos aquí un promedio, una media, un porcentaje o un índice que nos está entendiendo ayudar a esta situación de franquicias más taquilleras. A ver, ¿me entiendes tú qué es esto? Obviamente es la taquilla histórica que han tenido estas franquicias de películas. Esto es un promedio, una media, un porcentaje o un índice. A ver, ¿alguien? ¿Se me escucha, no? Ahora sí, sí. Alguien por ahí en el chat está poniendo algo. Un porcentaje, a ver, Wendy. Fíjate la forma en la que están expresados los datos. Dice 23.548 millones de dólares. Esto es un numerito. Yo me imagino que han hecho pues una contabilización de la taquilla, ¿no? Que suman sus diferentes películas, las han sumado, han hecho una contabilización, por ejemplo, fíjense, ahí están las franquicias Jurassic Park, ¿no? Que han tenido igual los de nacimiento con el Jurassic World, tienes la franquicia X-Men, los Fast and Furious, ¿no? Que vas a tener la novena película, ¿no? De Toretto y sus amigos. Transformers, que algo, ¿no? A recibir y demás. ¿Qué tienes ahí? Un promedio, un índice, una media. Habrán sumado, pues, ¿no? Y dirán, pues, no sé. A ver, le voy a hacer la pregunta a Valentino directamente, entonces. Valentino, ya sabes, habilitame cámara y micrófono para tu respuesta. Buenos días, dicen. ¿Cómo estás, Valentino? Un ratito yo voy a habilitar también mi cámara para vernos y responder así tu pregunta. ¿Qué dices? ¿Es un promedio? ¿Es un... Es un porcentaje. Bueno, como tu compañera que nos mostraba hace rato su respuesta escrita, yo te muestro pues la información. Ya mira, aquí dice 23.548 millones de dólares. Aquí dice 18.000. ¿Será que esto es un porcentaje? No, es un promedio. Es un promedio, ¿no? Es un promedio, una media, ¿no? Es un promedio. Han recaudado esa cifra, ¿no? Ya está bien, Valentino. A ver, te ves otra preguntita. Ahí bueno, está. Aquí, por ejemplo, ¿no? Mira, de la misma forma, ¿no? Aquí tú tienes, hablando de K-pop, dice, ¿no? Dice el top 20, el top 20 de los artistas K-pop, dice, en este denominado Gaon Chart, ¿sí? Donde dice total, ¿sí? De ventas en sus álbumes, ¿no? Me imagino que está, pues, en unidades, ¿no? Álbumes vendidos. Aquí, mira, si haces el numerito, resulta que hay tres ceros, sí, que aquí tienes más de 15 millones de álbumes vendidos para este primer grupito super taquillero del K-pop que se llama BTS, ¿no? Le sigue con unos 9 millones y medio, esto que se llama EXO, Twice con más de 3 millones, ¿no? Entonces, igual, ¿qué estás viendo aquí? Bueno, aquí dice datos de agosto del 2019, ¿no? De hecho, no hemos tenido el año pasado para medir. Entonces, ¿qué vemos más o menos acá? ¿Ves un promedio, un índice, un porcentaje? Creo que es promedio y Está bien, es un promedio, ¿vale? porcentaje. Sí, claro, en total no han hecho una contabilización, entonces el promedio han vendido sus álbumes a nivel mundial o tal vez será solo en el mercado asiático y demás, sí, habría que ver realmente en qué consiste el Gay on Chat que dice acá, ¿no? Pero sí, está bien, gracias Valentín, te agradezco la respuesta.
Bien, entonces ves usted la participación de su compañerito. Y le vamos a poner más de... A ver, vamos a ver otro cuadrito. Si lo ponemos, está. A ver, obviamente este no está tan actualizado. Pienso que es a diciembre del 2020, creo. Donde dice COVID, nuevos casos reportados, casos nuevos diarios, dice promedio de 14 días por millón de personas. O sea, lo que estás viendo aquí es información expresada, obviamente, dice la escala 100, 200, 300, 400, por millón de personas, dice, ¿no? ¿Esto para qué? Para, obviamente, de alguna forma, comparar países que tienen diferentes poblaciones, o sea, no son las mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo comparar los casos, ¿sí?, que tienen los diferentes países si estos tienen, pues, poblaciones muy diversas, diferentes, ¿no? Entonces, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil y el mundo, dice que están aquí, fíjense, marcadas con colores específicos. Nos está mostrando el número de casos diarios en un promedio de 14 días, ¿sí? Expresado esto por millón de personas. Por millón de personas. Entonces, ¿qué ves aquí? Que es un porcentaje, un promedio, una media o es un índice. A ver, vamos a hacerle la consulta. No, no sé si quieres intentarlo de nuevo, Wendy. Hace dato decía el porcentaje para darte un chance. Wendy dice, estás habilitado tu micrófono, ¿no? Sí, licenciado, buenos días. Ya. ¿Puedes habilitar tu cámara? No has estado ayer, pero desde ahora toda participación se habilita cámara. ¿Se ve? Ok, gracias, Wendy. A ver, Eh, eh, mira bien la información y analizarla. Como te digo, aquí dice claramente en el encabezado, es el número de casos nuevos diarios por millón de personas. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que, por ejemplo, si ves la curva de Chile, que es la verde, a julio, por ejemplo, presentaba un pico de más de 400 casos diarios por sí, millón de personas que tenía, ¿sí? Entonces, en julio, tú puedes comparar la situación de Chile, por ejemplo, con, a ver, amarillo Perú, y Perú más o menos estaba en el orden de los 100 nuevos casos diarios por millón de personas, ¿sí? Por millón de personas. Entonces, estás comparando países que tienen diferentes poblaciones, ¿sí? Pero puedes comparar porque el número de casos nuevos diarios está expresado por millón de personas, ¿sí? Vuelvo a repetirte. Aquí Chile, por ejemplo, te dice, por millón de personas, cada día había 400 casos diarios. En Perú, por millón de personas, había 100 casos diarios nuevos, ¿no? Y, por ejemplo, si ves el celeste, México, en julio del 2020 tenía, pues, podrías decir tú, 20, ¿no? O no sé, 30 casos diarios por millón de personas. Entonces, nota, pues, no que estaban peor aquí. ¿Ya? Pues, ¿qué te suena? Un promedio, una media, un porcentaje, un índice. un índice Sí, podría ser. perfecto, es un índice, ¿no? Sí, porque obviamente trata de hacer la comparación por, obviamente, millón de personas, que es la clave, ¿no ve? Muy bien, gracias, te agradezco estos 20 puntos. Muy bien, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, la estadística nos va a presentar, ¿no? A través de cuadros, gráficas y demás, información a la cual obviamente yo debo darle un sentido en función, pues, a lo que estoy buscando conocer o lo que obviamente la información me va a reflejar. ¿Para qué? Pues no llevar a cabo adelante una toma de decisiones en función de la información que yo puedo ver o analizar.
volver un poquito al tema para referirnos a esto. Entonces, está claro pues que las aplicaciones de la estadística, en la parte que nos interesa, sobre todo en negocios y economía, hablan pues de, sobre todo, información precisa que la contabilidad, por ejemplo, necesita. Ejemplo, muestreo estadístico, ¿no? Auditando clientes, auditando comportamiento de cuentas varias a lo largo del tiempo, etcétera. Las finanzas también, pues, ¿no? Sobre todo, ustedes han visto, yo miro las tasas de los bancos para sacar un crédito del banco más conveniente. Lo mismo puedo hacer si, por ejemplo, quiero invertir mi dinero, mis ahorros en un banco con DPFs, con SAFIs, ¿no? Con sociedades autónomas de fondos de inversión, por ejemplo, ¿no? A ver quién me paga más interés por mi platita, quién me da más rendimiento, etcétera. En el marketing también, pues no tengo variedad de aplicaciones de investigación de mercados útiles sobre todo para establecer estrategias muchas veces de marketing futuras.